Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX. Les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, es un gusto que nos escuchen. El episodio de hoy es un poco diferente. Normalmente, como saben, tenemos invitados que nos hablan de sus especialidades, sus temas de investigación, demás de historia, patrimonio, arqueología, etcétera. El día de hoy no tenemos invitados, entonces más bien voy a ser yo que les voy a estar contando pues de un tema del que estuve investigando en estos últimos días para escribir un artículo. Entonces, bueno, es un poco diferente el formato del episodio de hoy, pero aún así espero lo disfruten y sea de su interés, ¿no? Es un gusto que nos acompañen. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que pues puedan estar al pendientes de nuestras noticias, nuestros estrenos, etcétera, y también para que podamos estar en contacto, ¿no? Recibir sus comentarios, etcétera. Nos encanta cuando interactuamos con ustedes, nuestra querida audiencia. Y bueno, además también, como siempre, les agradecemos muchísimo por sus apoyos, sus donaciones a través de Ko-fi y de PayPal, que a final de cuentas son lo que hacen posible que podamos producir estos contenidos y programas para ustedes. Entonces, bueno, sin más vamos a comenzar. Como les decía, este es un tema que estuve investigando para un artículo, un pequeño artículo que escribí y que pronto se publicará en la revista Crónicas de Banqueta. Si aún no conocen este proyecto de Crónicas de Banqueta y si aún no si aún no han visto, nosotros en Libreta Negra MX tenemos una colaboración con ellos que en cada uno de sus números, alguno de los integrantes de nuestro equipo publica un artículo sobre pues estos temas que cubrimos aquí en el proyecto, ¿no? Es decir, arqueología, historia, cultura, etcétera. Entonces, bueno, ya saben, búsquenla, échenle un ojo a la revista Crónicas de Banqueta. Pero bueno, regresando entonces al episodio de hoy, el tema del que les voy a estar hablando es sobre una serie de robos y comercializaciones de documentos históricos novohispanos, archivos relacionados, documentos relacionados con Hernán Cortés, que fueron robados del Archivo General de la Nación en México y se han comercializado en Estados Unidos, y también como varios de ellos se han recuperado por México y han regresado a donde pertenecen en el AGN, ¿no? Este es un tema que no es tan nuevo, ¿no? La noticia salió en verano de 2020, fue un punto álgido, como veremos en la historia, porque una de estas subastas pues llegó a la prensa nacional e internacional, pero también, como veremos, el caso pues no ha terminado. Esto del robo de documentos sigue vigente. Entonces, pues sin más vamos a darle, pero empecemos por el principio, ¿no? ¿Dónde es que comienza esta historia? Fue en abril de 2017 que apareció el primer documento asociado a Cortés en subasta, ¿no? Se trataba de una carta que el conquistador escribió en 1538, en la cual le indicaba a su mayordomo que le ofreciera hospitalidad a un obispo visitante. Esto es en Oaxaca, ¿no? Él era el marqués del Valle de Oaxaca, tenía propiedades allá, y bueno, escribió esta carta para alojar a este obispo que estaba visitando. Este documento la estaba ofreciendo la casa subastadora Swan Galleries en Nueva York, y se vendió en abril de 2017 por $32,500. Nada despreciable, ¿no? Esto levantó mucho las sospechas de un número de especialistas en Cortés, en la figura de Hernán Cortés, pues tenía mucho tiempo, tenía décadas realmente, que no se veían manuscritos asociados con el conquistador en venta en estas subastas, ¿no? Tenía al menos desde la década de los 80s que pues esto no sucedía. Es decir, todos los documentos más o menos se sabía dónde estaban y no había habido nuevas ventas. Entonces eso ya como que levantaron una ceja varios especialistas que más o menos pues, le echaban un ojo a las subastas, sabían sobre el caso de Cortés. Y bueno, este fue el primer caso, pero en los siguientes meses y años continuaron habiendo más y más
casos de estos, ¿no? De que documentos históricos escritos por Hernán Cortés o directamente asociados al conquistador aparecían en subastas, ¿no? En los diferentes catálogos de las subastas, principalmente en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, de hecho, no principalmente, todos en Estados Unidos, eh, tanto en esta misma casa de subastas, Swan Galleries, como en otras como en Christie's o Bonhams, ¿no? Para que se den una idea aquí rápidamente algunos de estos documentos, de estos casos, ¿no? Tenemos que, bueno, en abril de 17 fue este primero de esta carta de 1538 de Cortés, ordenándole a su asistente que le diera la bienvenida a este obispo. Se vendió por $32,500. Luego, en septiembre de ese mismo año, de 2017, en Bonhams, 2 documentos asociados a Cortés se pusieron en venta, en subasta. Una era una decisión legal de la Audiencia Real en un caso que tenía Hernán Cortés contra Pedro de Castilleja de 1542. El segundo era una carta escrita por Martín Cortés, el hijo de Hernán, es decir, el segundo marqués del Valle de Oaxaca, que pues en esta carta estaba mandando 50 corderos a los frailes de Yecapixtla, ¿no? Hoy en día en Morelos. Esta es de 1566. Estos dos se ofrecieron en venta, pero no se vendieron. Luego, ese mismo año, en diciembre, unos meses después, en diciembre, el 5 de diciembre de 2017, Christie's, en Nueva York, sacó a la venta a subasta otra carta de Cortés a Pedro Castilleja, que se vendió igual por $32,500. Luego, en abril del 18, Swan, de nuevo, sacó a la venta unos contratos de producción de seda entre un socio de Hernán Cortés, Diego de Guinea, y varios caciques indígenas. Y estos contratos fechados de abril de 1542. Estos se vendieron por $3,120. Como no son documentos escritos por Cortés, pues no llegaron a tantas cantidades de dinero, pero aún así, pues son documentos importantes asociados a la figura de Cortés y a las actividades económicas de las que formaba parte, ¿no? La producción de seda, pues en las primeras décadas de la Nueva España, ¿no? Siguiente, junio de 2019, Christie's sacó una carta de Cortés a García de Llerena, fechada del 12 de junio de 1527. ¿No? Esta se subastó por Christie's, sí se vendió en $30,500. Igual, muchísimo dinero. Luego, para el 10 de marzo de 2020, Swan nuevamente sacó un documento. Este fue hecho por un decreto de Isabela de Portugal, la reina de España, en la cual autorizaba el pasaje de Cortés para regresar a la Nueva España, ¿no? Si saben un poco la vida de Cortés, llegó un momento. Este documento, el que se estaba vendiendo, era fechado de 1529, que justo es cuando Cortés, después de la conquista y todo, tenía unas broncas en España, tuvo que regresar a la península a resolver estas cosas y finalmente sí pudo regresar a Nueva España, y este es el documento que le autorizaba, ¿no? Este lo puso en venta Swan, pero no se vendió tampoco. Entonces, como vemos, son muchos documentos, y estos son algunos, estos son los que yo pude rastrear así particularmente en los catálogos, pero hay más, ¿no? O sea, y los que sí se vendieron se están vendiendo por una cantidad bastante fuerte de dinero, ¿no? Más de $30,000 cada uno de estos documentos. Y como les decía, esto llamó mucho la atención para la gente que más o menos pues lograba darse cuenta de que estaban saliendo estos documentos, ¿no? Esta ola, inundación de documentos asociados con Cortés, algo que no pasaba desde hace 3 décadas o más, ¿no? Pues sí es algo que levantó varias cejas por pues lo extraño que es empezaran a salir tantos documentos asociados a Cortés, ¿no? Sin embargo, la gota que calmó el vaso llegó con el anuncio de una nueva subasta de más documentos de Cortés, organizada por Swan Galleries, de nuevo en Nueva York, la cual estaba programada para el 24 de septiembre de 2020.
¿no? Se anunciaron, en el catálogo había varios documentos asociados a la figura de Cortés, entre ellos una carta hecha por el conquistador de 1521, es decir, muy pronto después de la caída de México Tenochtitlan, en la que Cortés menciona a Pedro de Alvarado como un alcalde ordinario del cabildo de la ciudad de Tenochtitlan. Esto es algo muy relevante, el documento cobra mucha relevancia, pues previamente se tenía entendido que dicho cabildo no había sido fundado y operaba en México Tenochtitlan hasta 1524. Entonces esto lo mueve bastantes años antes. Lo cual muestra pues cómo estos documentos tienen un valor histórico súper importante, ¿no? Más allá de lo monetario. Entonces, en este caso, de nuevo en pues, verano de 2020, fue el historiador Javier Eduardo Ramírez López quien alertó, él dio la alarma de esta nueva venta, de esta nueva subasta, unas semanas antes de que sucediera, ¿no? Entonces, muy rápidamente, este grupo de historiadores que llevaba algún tiempo pues sospechando sobre estas ventas, más o menos echándoles un ojo, rastreándolas, se pusieron manos a la obra, ¿no? Entre este grupo de historiadores se encuentran Rodrigo Martínez Barax, por ejemplo, Michael Swanton, Sebastián Van Dosenburg y también María del Carmen Martínez Martínez, que, como veremos en un momento, jugó un papel clave en este proceso. Entonces, ellos empezaron a, pues, ver qué onda con estos documentos que estaban en el catálogo, tratando de rastrear su origen, ¿no? Porque ya pues era demasiado que esta ola de documentos había aparecido nada más en la venta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Ahorita en un minuto se los decimos. Vamos a rápidamente una pausa informativa y en el siguiente segmento ya les cuento qué fue lo que este grupo de historiadores encontró respecto a estos documentos de Cortés que se estaban subastando en Estados Unidos. Entonces no se nos vayan, ahorita regresamos aquí en Cuéntame Más de Libreta Negra MX. ¿Sabías que las actividades culturales generan constantemente indicadores económicos y puestos de trabajo ocupados? Esos datos pueden ser medidos en cuentas estadísticas especiales, en México y en otros países. Hay muchísima información. Pero no te abrumes. Para sacarle jugo a toda esa información y para medirlo bien, salen girando algunos espirales. Pequeñas cápsulas con altos contenidos culturales y económicos. ¿Qué nos dicen las estadísticas de la cultura? Averígualo en Espirales de Culturatría. Porque lo vale. Hablemos cultura de la mano de Miroslava, Carlos y Manuel. En las transmisiones de Icónica Urbana y Libreta Negra MX, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Hola, ¿qué tal? De regreso aquí en Cuéntame Más de Libreta Negra MX. En el segmento anterior les estaba contando entonces sobre cómo ante esta nueva subasta de documentos cortesianos que se anunció para septiembre de 2020, un grupo de historiadores mexicanos y españoles, especialistas en la figura de Hernán Cortés, se pusieron a denunciar y tratar de averiguar el origen, ¿no? Rastrear el origen de estos documentos. Entonces fue gracias a una serie de fotografías que María del Carmen Martínez Martínez, una historiadora española afiliada a la Universidad de Valladolid, que es realmente una autoridad en la figura de Cortés, ella había tomado una serie de fotografías de documentos durante un par de visitas a la AGN en 2010 y 2014, ¿no? Ella se encontraba haciendo un catálogo de documentación asociada a Hernán Cortés y tenía un montón de fotografías de documentos en el AGN sobre el conquistador. Entonces fue gracias a estas fotografías que lograron probar que estos documentos que Swan planeaba vender, planeaba rematar al mejor postor en aquel septiembre de 2020, en realidad habían sido robados del AGN. Es decir, en los archivos fotográficos que Martínez tenía de estas visitas al AGN, lograron identificar exactamente los mismos documentos que estaban siendo vendidos en Estados Unidos, ¿no? En subasta.
Además de esto, también lograron pues identificar más de una docena de otros documentos justamente de pues de este periodo, ¿no? De la primera mitad del siglo XVI relacionados con la figura de Cortés, que como hemos visto desde 2017 se venían subastando en Estados Unidos, ¿no? Los identificaron como robados a través de esto mismo, de decir, ok, en el catálogo se está publicando tal documento que dice tal cosa, inclusive con una foto muy bonita, y luego en los archivos fotográficos de María del Carmen Martínez Martínez estaba el mismo documento que, ya sea en 2010 o 2014, se encontraba en el AGN, ¿no? Entonces, estas evidencias fotográficas probaron que estos escritos históricos fueron sustraídos ilegalmente del AGN recientemente, ¿no? Algunos de ellos inclusive fueron removidos quirúrgicamente con un bisturí, o sea, se notaba cómo habían cortado el documento de los tomos encuadernados que los contenían, ¿no? Específicamente, estos manuscritos provenían del Fondo Hospital de Jesús, que el Hospital de Jesús fue una institución colonial muy importante, un sanatorio, un hospital, fundado por el mismo Cortés a principios del siglo XVI, cuyos archivos, allí se conservaba toda la documentación relacionada con el conquistador y sus negocios, su familia, sus descendientes, etc. Y todos estos archivos pasaron al Archivo Nacional de México en 1931, ¿no? El AGN. Inclusive el Fondo Hospital de Jesús en el AGN tiene la distinción Memoria del Mundo México por parte de la UNESCO que se le otorgó en 2018. Entonces, los descubrimientos de María del Carmen Martínez Martínez y compañía pusieron en evidencia estos orígenes ilícitos de los documentos que se estaban subastando, ¿no? Que la Galería Swan en Nueva York estaba vendiendo al mejor postor. Entonces, lo que hizo la casa de subastas fue retirarlos del catálogo de venta y a partir de ahí comenzaron toda una serie de procesos legales y diplomáticos, pues investigaciones para ver exactamente qué había pasado y ver qué iba a suceder con estos documentos, en los cuales participaron autoridades estadounidenses, también autoridades mexicanas, el mismo AGN, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, para pues esclarecer el asunto y pues lograr que los manuscritos regresaran a México. Lo cual, en parte, sí se logró, ¿no? Un año después de todo esto, para el 23 de septiembre de 2021, un total de 16 documentos históricos fueron integrados por la Fiscalía del Distrito de Manhattan al Consulado General de México en Nueva York, los cuales el 4 de febrero de 2022, ya este año, viajaron desde Estados Unidos, desde Nueva York, a México, en donde pues ya se restablecieron en el Archivo General de la Nación. Entonces sí tuvo éxito esta pues denuncia, que se lograron parar las subastas, se lograron recuperar los documentos y ya están de nuevo reintegrados a donde pertenecen en el Fondo Hospital de Jesús de la AGN. Pero también todo este trabajo detectivesco de rastrear las pistas, comparar catálogos con las fotos que había tomado esta María del Carmen Martínez Martínez, etcétera. Todo este trabajo detectivesco que estos académicos realizaron también exhibió una gran red de expolio, de robo de documentos históricos novohispanos en el AGN. Algo que también ha estado sucediendo en otros archivos mexicanos, ¿no? Archivos parroquiales de la catedral, no solo en la Ciudad de México, en Puebla también, etcétera. Pero bueno, en el caso de estos documentos del AGN, pues estaba activa muy recientemente, en la última década, es decir, desde 2014 para acá, se habían realizado estos robos, el traslado ilegal, ¿no? La exportación de los documentos de manera ilegal también a Estados Unidos, y su puesta en venta, ¿no? El mismo AGN en estos momentos, cuando estaba, pues era una gran noticia y se estaba cubriendo mucho, el mismo AGN reveló que 116 documentos de gran valor para la historia de México habían sido robados de sus acervos desde el 2006, ¿no? Entonces, es mucho más que nada más estos 16 documentos históricos que se recuperaron en 2021 y que en febrero de este año ya llegaron a México, ¿no?
En este sentido, dos de estos investigadores que estuvieron involucrados en el tema, Michael Swanton y Sebastián Van Dosenburg, comentaron en diferentes entrevistas, una de ellas, la de Van Dosenburg con El País, el periódico El País, que pues comentaron cómo sin lugar a dudas detrás de estos robos había pues una cadena profesional, ¿no? Claramente organizada y pensada, en las cuales pues los involucrados conocían bien los materiales con los que estaban lidiando, conocían el archivo, conocían el mercado, es decir, qué valía más, y conocían bien pues cómo funcionan este tipo de cosas lo suficientemente bien para saber dividir los documentos en diferentes casas de subastas y a lo largo de un periodo de tiempo, no decir de bueno, si todos estos documentos fueron robados, por decir algo, 40 documentos fueron robados, no los vas a sacar todos en una sola subasta, porque eso sí es como completamente una alarma, una alerta roja, ¿no? Aquí justamente el hecho de que se estaban vendiendo unos en Swan, otros en Christie's, otros en Bonhams, otros en esta otra casa en California, etcétera, indica que se sabía cómo opera esto y que trataron de justamente pues, pasar desapercibidos, cosa que no lograron, al menos en estos casos, ¿no? En este sentido, los investigadores no descartan de que se trate de un trabajo interno, es decir, que dicha red de robo y de contrabando pueda haber personas con un acceso directo al Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, pues esto es ahí, de este caso, que sí se recuperaron, pero como les había comentado al principio, la cosa pues realmente no terminó ahí, ¿no? No terminó con que se retiraran estos documentos de la subasta de Swan en septiembre de 2020 y que con los 16 documentos regresaran a México a principios de este año. No. Este verano, el pasado 16 de junio de 2022, un documento manuscrito de 1527, firmado nuevamente por Hernán Cortés, apareció en un catálogo, en una subasta en Boston, organizada esta vez por la subastadora RR Auction, ¿no? RR Auction, y igualmente, pues por las denuncias, las sospechas y principalmente las denuncias por parte de las autoridades mexicanas, pues se retiró del catálogo, ¿no? Porque se decía pues que nuevamente ese documento claramente era un documento robado del Archivo General de la Nación. Este último documento, el que se iba a subastar este junio, se trataba de una nota fechada el 27 de abril del 1527, en la que Cortés le indicaba a su mayordomo que le entregara a otro individuo, a un maestre Francisco, 12 pesos de oro por una cierta azúcar rosada, ¿no? Que era destinada para la botica y que se tomara nota. Es básicamente un recibo, una indicación de que se va a hacer esta transacción económica. Eso es por un lado. Del otro lado viene la nota justamente del mayordomo diciendo que sí se llevó a cabo esto, ¿no? Entonces, esto sigue sucediendo, ¿no? O sea, este caso en específico, último, al parecer este documento fue robado bastante antes que los últimos que fueron identificados por Martínez y compañía. En un comunicado de prensa, el AGN mencionó que se estimaba que podría haber sido robado entre 1985 y 1993, ¿no? Es decir, ahí justo con estos, pues las fotos y demás, se puede tener una idea de más o menos cuándo salió de las colecciones, pero sin embargo sí pertenecía al mismo ramo del Hospital de Jesús y terminó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este último caso del documento Cortés que se estaba tratando de subastar en Boston este verano indica que pese a las denuncias de 2020, pese a las subsecuentes recuperaciones, aún hay una cifra desconocida de manuscritos novohispanos robados que se encuentran circulando en los mercados del arte, ¿no? En los mercados de documentos históricos. Es imperativo en este sentido, es súper importante que además de que se detengan las subastas, además de que se recuperen los documentos, esto es pues básico, ¿no? Y es muy bueno que sí se hayan logrado recuperar estos 16, pero además de eso es urgente y necesario que se investigue
y que se desbanden estas redes criminales que han estado robando, traficando y comercializando documentos históricos, ¿no? Porque pues si hay efectivamente alguien con acceso directo, ¿no? Alguien del mismo AGN o que tiene ahí palancas, contactos, etcétera, pues ¿qué impide que siga sucediendo esto, ¿no? Como hemos visto, estos documentos cuentan con un altísimo valor cultural, ¿no? Como fuentes históricas. El valor monetario realmente es secundario. Estos documentos son pues fuentes para poder entender y comprender mejor el pasado, ¿no? Entonces, por este motivo, pues pertenecen a archivos históricos públicos, como lo es el AGN, en donde puedan ser consultados y estudiados por investigadores, por el público en general, heredero de esta historia a la que se refiere, ¿no? Y no pertenecen en las colecciones privadas de algún ricachón en el extranjero, donde nadie tiene acceso a ellos más que las personas que los poseen, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la historia que les quería contar el día de hoy. Si quieren saber un poco más al respecto, acá abajo en las notas del episodio les comparto un par de notas al respecto. Que mencionaba la nota en El País, que tienen varias citas de estos investigadores que estuvieron involucrados. Igual el comunicado de la AGN, bueno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando ya se recuperaron los documentos. Ahí abajo en la descripción del episodio les dejo los links. Y también, bueno, pues atentos, en espero no mucho ya saldrá el artículo que escribí, para el cual hice esta pequeña investigación, en la revista de Crónicas de Banqueta. Entonces también atentos a eso. Como siempre, igual los invitamos a pues que si no lo hacen, nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00 y a Libreta Negra MX pues nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Instagram, Facebook y todas las plataformas de podcast, así como Libreta Negra MX. Síganos, ¿no? Para pues comunicarse con nosotros, estar atentos de nuestros contenidos y programas. Y bueno, nuevamente, si nos gustan apoyar, suscríbanse a nuestros canales, recomiéndenos este episodio, mándenle el link a quien crean que le puede interesar. Esto nos ayuda mucho a crecer, a llegar a más gente. Y pues también estamos muy agradecidos por sus donativos monetarios a través de Ko-fi o de PayPal, que pues a final de cuentas estos apoyos económicos son los que nos ayudan a crecer y mejorar para ustedes, ¿no? Entonces, nuevamente todos los enlaces estos para nuestras redes sociales, para las donaciones, etcétera, las encuentran en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por su atención y pues nos vemos ahora sí con una entrevista en 2 semanas en el nuevo episodio de Cuéntame Más. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino. El resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio S.M. e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos con otro episodio de Cuéntame Más en 2 semanas. Hasta luego.